Muy buenos días, muy buenas tardes para quienes se encuentran del otro lado del océano y si nos acompañan colegas más al este del globo, muy buenas noches. Bienvenidos a este seminario web, Evaluación en clave transformadora, participación, feminismo y justicia social que estamos desarrollando en el marco de la Semana de la Evaluación Glocal. Este es un seminario web que está organizado conjuntamente entre dos instituciones, entre dos equipos. Por un lado, el Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla, de España, que es un centro dedicado a la docencia, la investigación y la transferencia, que cuenta con unos 30 profesores e investigadores que ahí desarrollan su labor de creación y enseñanza. Y por otro lado, el PETAS, que es el Programa de Estudios del Trabajo, el Ambiente y la Sociedad, con base en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y en el Gabinete de Estudios e Investigación en Trabajo Social, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. Para comenzar, también comentarles que este es un seminario de investigación desarrollado como seminario del PETAS. En el PETAS, los proyectos de investigación que seguimos llevando adelante abordan la temática del análisis y evaluación de políticas públicas, donde hemos adoptado diferentes enfoques, dándole mucha importancia a la evaluación orientada al aprendizaje, a los enfoques colaborativos y participativos de evaluación, a la sistematización de experiencias. Por otra parte, otro de los proyectos del PETAS acentúan el análisis de los procesos de desarrollo, no solo desde lo socioeconómico, sino también desde lo ambiental y territorial. Contamos con proyectos de investigación con focos en los campos de la educación, la salud y el derecho. En el PETAS, uno de nuestros objetivos es generar conocimiento básico y aplicado en distintas disciplinas asociadas al desarrollo sustentable y territorial, las políticas públicas, las políticas sociales y los abordajes multidisciplinarios y multiactorales. En los últimos años, uno de nuestros proyectos principales ha sido la iniciativa EVAL Participativa, de la cual vamos a hablar un poco en esta ocasión. También hemos dado un lugar importante a la sistematización de experiencias y a poder volcar distintas instancias de nuestras investigaciones en libros, los cuales pueden ver en nuestra página web y descargar. Más recientemente hemos comenzado instancias de articulación con colegas de África en un esfuerzo de cooperación sur-sur. Así que queda hecha la invitación para que puedan visitar nuestra página web petas-uncj.org para poder conocer más de nuestro trabajo y para poder ver también las instancias de formación que brindamos en temas de evaluación, diagnósticos multiactorales y metodologías cualitativas de investigación. El día de ayer realizamos la presentación de uno de los libros, los cuales también van a estar disponibles una vez que la grabación, una vez que termine esta semana, pero ya pueden descargar en la página del PETAS los libros que recientemente les estaba comentando. Pues bien, sirva esto como introducción general a este seminario de evaluación en clave transformadora. En primer lugar, vamos a explicar un poco la dinámica que nos vamos a dar en este seminario web. Tenemos a dos presentadores, que cada uno va a hacer una breve presentación de unos 20 minutos aproximadamente, tras lo cual vamos a tener un espacio para dialogar, comentar, cuestionar, complementar lo que ellos hayan podido compartir. En primer lugar, voy a darle la palabra y lo presento a Esteban Tapela, es trabajador social, máster en estudios de desarrollo y es doctor en ecología humana. Es docente de planificación, evaluación y sistematización de experiencias y es director del PETAS, del Programa de Estudios del Trabajo, el Ambiente y la Sociedad, en el marco del cual estamos organizando este seminario. Así que le doy la palabra a Esteban en primer lugar y comenzamos entonces. Bueno,
Cualquier cosa, si no se escucha, me avisan. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de pensar juntos, de compartir algunas ideas, algunas experiencias y algunos aprendizajes. Un poco la presentación que yo voy a hacer está organizada de la siguiente manera. En primer lugar, voy a tratar de contarles un poquito, lo más rápido posible, sin cansarlos, este proyecto que Pablo mencionó, que es la iniciativa EVAL Participativa, principalmente porque es desde esta práctica, desde esta experiencia, desde estos aprendizajes que hemos podido sintetizar algunas ideas en torno a una evaluación en clave transformadora. Eh, Luego voy a tratar de destacar un poquito qué entendemos por evaluación participativa, otras ideas, algunos principios. Y en tercer lugar, llegar un poco a lo principal de la presentación, que es el para qué de una evaluación participativa. El para qué en el sentido de en qué medida una evaluación de este tipo cumple con, eh, o tiene beneficios o tiene aportes que trascienden la mera función de evaluar, ¿no? Y que es la de transformar, modificar, ¿no? Y bueno, por ahí voy a compartir algunos aprendizajes y finalmente algunas ideas de cierre respecto a lo que hemos aprendido en torno a qué cosas hacen que una evaluación de este tipo pueda ser viable, ¿no? Entonces, qué cosas tener en cuenta a la hora de aplicar este enfoque de evaluación. Bien, entonces, un poquito contarles esto de Eval Participativa, que es una comunidad de práctica y aprendizaje para América Latina y el Caribe, que nació en el 2019. Nuestra casa común, nuestro lugar de encuentro virtual, además de que nacimos casi al inicio de la pandemia, lo cual nos llevó a potenciar el uso de espacios de encuentro de manera virtual, es la página web de Participativa, que bueno, es valparticipativa.net, donde van a encontrar diferentes materiales y recursos. Y también estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn. En la página lo que hacemos es publicar cada día, cada 3 semanas, lo que llamamos notas de autor o de autora, que son reflexiones en voz alta sobre metodologías, experiencias, abordajes, herramientas, es decir, distintas miradas que cruzan de una u otra forma la evaluación con la participación, la inclusión, o distintos enfoques cercanos al protagonismo de los actores de la sociedad civil, ¿no? Y otra de las herramientas que es importante de esta página es en la sección de recursos y la biblioteca virtual, donde hay una gran cantidad de materiales disponibles en torno a enfoques evaluativos con participación social, ya sean materiales didácticos, herramientas, guías, manuales, sistematización de experiencias, de evaluaciones realizadas, etc. Así que bueno, los invitamos y las invitamos a seguirnos para estar, digamos, atentos a las cosas que se van generando desde la comunidad. Quiero resaltar por ahí algo importante que es, nosotros decimos que es como el hito principal de Valparticipativa a finales del año 2019, que fue el primer encuentro latinoamericano de experiencias de evaluación participativa. Nosotros queríamos, cuando armamos un poco la propuesta de Valparticipativa, que fue un proyecto presentado a FOSEVAL en ese momento, después se llamó FOSELAC, de la Oficina de Evaluación de la Cooperación Alemana. Cuando presentamos el proyecto, lo que queríamos era que fuese una comunidad de práctica que valorizara y rescatara la práctica, la experiencia de la región. O sea, no queríamos tomar modelos de planificación y de evaluación y de participación social del norte para replicarlos al sur, o adaptarlos al sur, sino tratar de construir desde las experiencias, desde la práctica, de la reflexión colectiva, un enfoque que nos representara, ¿no? En nuestro contexto latinoamericano.
Así fue que este encuentro se hizo con una convocatoria muy amplia. Después, por cuestiones de recursos, tuvimos que seleccionar solamente 15 experiencias, entonces representantes de 15 experiencias, 28 personas participaron de este encuentro, duró una semana y el encuentro tuvo 2 días dedicados a recuperar la experiencia, la práctica, analizar las ventajas, dificultades, conocer cómo se estaba aplicando la evaluación participativa en distintos contextos y a partir de identificar estas dificultades, las ventajas, las oportunidades, construir un marco conceptual común, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué vamos a entender por evaluación participativa, gestión, cuáles van a ser los principios rectores, en qué se diferencia este enfoque de otros enfoques de evaluación participativa, etcétera? Fue un encuentro realmente muy valioso y que de alguna manera sentó las bases para el desarrollo de esta comunidad de práctica. Hoy la comunidad de práctica participativa tiene más de 1.000 seguidores a través de la página y entre redes ya estamos llegando a los 5.000 personas interesadas que participan o colaboran o que utilizan materiales, digamos, de la comunidad, ¿no? Eh, Hasta los lugares más insólitos. Hace 10 minutos, 15 minutos antes de empezar este seminario, me saluda una vieja amiga de la infancia que es licenciada en Tecnologías de Alimentos, que está tomando un curso de posgrado en gestión y evaluación de procesos de alimentación, o sea, de ciencias de la alimentación, y me dice que le han dado como material de lectura obligatoria en uno de los cursos el manual Siembra y Cosecha. Con lo cual me sorprende muchísimo porque son lugares donde uno no esperaría que este manual sea utilizado. Bueno, el manual ha girado por muchísimos lugares y es de alguna manera el compendio que sintetiza esta producción colectiva que yo mencionaba antes, ¿no? Es el manual, de alguna manera pone el énfasis en el qué, en el cómo, en el para qué de una evaluación de tipo inclusiva, participativa, y da de alguna manera algunas pautas respecto al nuevo rol de la persona evaluadora en este tipo de evaluación, ¿no? Que nosotros le llamamos la persona facilitadora de procesos, ¿no? El manual es como otro de los hitos, digamos, de la comunidad y un poco para tratar de que se adopte el enfoque y que se vea cómo se aplica en la región. Hicimos en la comunidad de práctica, hicimos el video documental o la serie documental que tiene el mismo nombre, Siembra y Cosecha, y que lo que hace es de alguna manera ponerle rostro humano a estas experiencias, a estas modalidades de evaluación. La serie documental tiene 5 capítulos que están situados en 5 países distintos a partir de experiencias que pudimos identificar, documentar y que dan cuenta de la gran diversidad o versatilidad que tiene el enfoque de evaluación participativa para ser aplicado en espacios o programas de tipo local hasta programas más masivos, más tipo política pública, desde el sector público y desde el sector de las ONG. Es decir, una gran diversidad de experiencias pueden adoptar este enfoque de evaluación y bueno, en esta serie documental lo que hacemos es justamente desde el testimonio de los actores clave de cada experiencia dar cuenta de cómo fue el proceso, para qué sirvió y cómo fue utilizado los resultados, ¿no?, de estas evaluaciones. Otra de las cosas que hacemos en evaluación participativa, que es quizás el eje principal, tiene que ver con fortalecer capacidades de evaluación. Ya son más de 1.000 las personas que han participado de distintos cursos, talleres, cursos presenciales, cursos virtuales, cursos en corto plazo y cursos que han sido más como un seminario de un programa de posgrado. Y es como de alguna manera la forma en que la gente se va involucrando y conociendo este enfoque y de alguna manera luego replicándolo, ¿no? Bueno, y otra de las energías que hemos puesto también es para garantizar o tratar de que estos conocimientos sean accesibles a público, a población que no tiene formación académica, es diseñar herramientas didácticas con un fuerte énfasis en la parte comunicativa, en la parte ilustrativa, para que muchas personas de las comunidades, de las organizaciones sociales, de las ONG que no tienen
por ahí una formación académica en su trayectoria de intervención en sus proyectos, pueda también acceder de una manera simple a los materiales, ¿no? Ese ha sido un fuerte trabajo, digamos, que hemos venido haciendo desde EVAL Participativa. Los dossiers que acá presentamos son 3, pero bueno, esperamos que a fines de año ya podamos sacar el número 4. Lo que hacen es sintetizar todas las publicaciones que se han hecho en la página web como notas de autor y que están ordenadas en distintos ejes temáticos, ¿no? Desde herramientas operativas hasta el análisis más desde la mirada de la política pública y la sociedad civil, a cuestiones conceptuales y a experiencias concretas que le llamamos aprendizaje significativo, ¿no? En síntesis, digamos, EVAL Participativa ha puesto énfasis varias puntas de trabajo. En los últimos años hemos tratado de contribuir a la institucionalización del enfoque, y entonces hemos hecho algunas cosas por ahí un poco diferentes, como es el podcast, la serie podcast de EVAL Participativa, que capta testimonios de personas que han facilitado procesos de evaluación participativa y que tienen como el eje la mirada de quién está detrás de estos procesos y no tanto técnica o metodológica en sí. Bueno, la caja de herramientas y la biblioteca digital, que lo que básicamente hace es compartir instrumentos para que quienes quieran aplicar puedan tener estas herramientas al alcance de la mano. Y finalmente, mantener y seguir con el curso de evaluación participativa que hoy se está dictando ya en varios posgrados. Bueno, y esperamos que siga creciendo, ¿no? Y la última contribución, que yo hago referencia un poco a un volver a la práctica, comenzamos recuperando experiencias, luego fuimos a construir herramientas, metodologías, el manual, y ahora en un volver a la práctica, durante el año pasado se hizo una convocatoria muy amplia para poder generar un libro que tuviese principalmente experiencias de evaluación participativa de la región, y que ese libro de alguna manera nos permita ir reflexionando sobre los aportes, las ventajas, las dificultades de este enfoque de evaluación. Este libro, bueno, seguramente en un rato más vamos a compartir el enlace por si lo quieren bajar, también está disponible, ¿no? Eh, para ir un poco concentrándome ahora en la discusión respecto a la relación entre evaluación y transformación, eh, por ahí, cuando pensamos la palabra evaluación, la mayoría de nosotros, por primera vez, asociamos la evaluación como una mirada analítica respecto de alguna acción, que puede ser un programa, un proyecto, una política, que ya transcurrió. Esa mirada analítica, de alguna manera, va a generar un informe que va a dar cuenta de determinados logros y resultados de esa intervención. Eso sería como lo que la mayoría de la gente entiende por evaluación. Lo que yo quiero resaltar acá en esta presentación es que la evaluación participativa en sí misma tiene como una connotación adicional que quizás es tanto más importante que la mirada evaluativa en sí. El propio proceso de involucrar a los actores convierte a este tipo de evaluación en un proceso, en una intervención en sí misma, en un proceso que genera cambios, que genera transformaciones, ¿no? Fíjense, nosotros en el libro, no lo voy a desarrollar acá, lo voy a mencionar, cuáles son como las vertientes o vinculaciones que tiene la evaluación participativa. Si queremos interpretar desde dónde viene, vamos a ver que todos los enfoques están asociados a la transformación, a nivel global y a nivel latinoamericano. A nivel global, vamos a ver que justamente la evaluación transformativa incide muchísimo en el pensamiento y en la acción de la evaluación participativa. La evaluación para empoderamiento, justamente lo que busca es empoderar a los actores locales. Vamos a ver que la evaluación participativa tiene mucho de eso. El enfoque colaborativo de evaluación, que desarrolló Brad Cousins, entre otros colegas,
en el norte, pero que se ha replicado en varios países del sur también, también tiene un fuerte componente de cambio, de transformación, de pensar el análisis de la intervención para un cambio duradero, ¿no? Y de alguna manera el Developmental Evaluation, que nosotros lo hemos traducido como evaluación del desarrollo de una innovación, de Patton, también pone un fuerte énfasis en la evaluación para el cambio, para la transformación. Y en América Latina, sus vertientes están muy ligadas también al cambio. Una de las vertientes tiene que ver con la escuela de Pablo Freire, de la educación popular, donde está totalmente vinculado la acción con la educación. Educación para el cambio, educación para el trabajo, educación para trabajar, ¿no? Fíjense, el otro enfoque, investigación, acción participativa, justamente asocia totalmente la investigación con la acción, ¿no? Y de manera involucrando a distintos actores. O sea, también aparece en esta otra de las vertientes el tema de la acción como un prerequisito, en este caso, de la investigación. Y la sistematización de experiencias, que no es otra cosa que reflexionar desde la práctica para generar mejores prácticas o mejores intervenciones. También está pensada con un correlato práctico de intervención, de acción muy fuerte, ¿no? Nosotros en la construcción colectiva que hicimos en Eval Participativa, llegamos a un acuerdo sobre una definición de tenemos por evaluación participativa y simplemente para un poco aterrizar este concepto, yo la pongo acá y decimos que una evaluación participativa es aquella donde las partes involucradas deciden o están involucradas justamente en todo el proceso, es decir, deciden qué va a ser evaluado, con qué objetivos se va a evaluar, con qué preguntas de evaluación, cuándo se va a realizar la evaluación, qué métodos se van a utilizar para el análisis, recolección y análisis de los datos y cómo se usarán los resultados, ¿no? Y a quién le va a servir. Esto lo hemos desagregado, van a ver en el manual, en principios claves, donde también vamos a ver que aparece el componente de acción, de transferencia, de modificación de la realidad, ya desde la propia evaluación, ¿no? En uno de los principios decimos que los actores relevantes de la intervención, esto es, los beneficiarios, usuarios del programa, las personas que estuvieron en el equipo técnico de apoyo, que ejecutaron el programa, los donantes, la institución responsable de la ejecución, van a ser incorporados de manera activa y consciente en todo el proceso evaluativo. Otro de los principios hace referencia al reconocer el saber local, es decir, que para nosotros este enfoque de evaluación, el saber de los actores locales es tanto o más importante que el saber científico o el saber de los técnicos, ¿no? Otro de los principios hace referencia a cómo los representantes de las distintas instituciones trabajan de manera colectiva y asociada en todo el proceso de evaluación. El principio 4 hace referencia a la singularidad que tiene este enfoque de evaluación, que es el uso de técnicas participativas, materiales didácticos, justamente para facilitar que todos los actores, independientemente de la formación que tengan y del expertise que tengan, puedan ser protagonistas del proceso. El principio 5 hace referencia a que, y acá está un fuerte correlato con la acción, es que no solamente queremos que participen de la evaluación, sino que se apropien de los procesos, que se apropien de las metodologías, para que puedan después de manera autónoma utilizarlas en sus propias organizaciones. Otro de los principios que también está asociado a la característica transformadora de esta evaluación es que refuerza las competencias locales, no solamente en evaluación, sino también en planificación para futuros proyectos, en la toma de decisiones que les competen a las organizaciones locales, etc. Y finalmente, un principio que también nos parece muy importante, que es el de salirse del rol de evaluador o evaluadora de las personas que en evaluaciones convencionales lo tienen, y acá se convierte de alguna manera en un facilitador, un animador sociocultural, un alentador del proceso, un educador, digamos, o educadora, que va a acompañar el proceso, ¿no? Pero ya no va a tener un papel de eje central de la evaluación, sino va a ser quien de alguna manera crea el ambiente para que ese proceso sea posible. Para concluir un poco
la mirada evaluativa, la mirada transformadora de este tipo de evaluación. Voy a intentar responder esta pregunta. Esta pregunta va a tener 5 respuestas y fíjense, estas respuestas responden a una sistematización que hicimos de las 15 experiencias que participaron del Encuentro Latinoamericano de Evaluación Participativa. Lo que hemos querido captar ahí es, y están ordenadas en orden de prioridad, para quienes han llevado adelante evaluaciones participativas en América Latina, ¿cuál fue el paquete más importante después de haber desarrollado la experiencia? Y fíjense cómo este tipo de evaluación está muy asociado justamente a la clave transformadora que lleva el título de este seminario, ¿no? El primer para qué que visualizaron los participantes en este encuentro, que habían llevado adelante distintas evaluaciones participativas, es que esta evaluación sirve claramente para fortalecer a las organizaciones para que tengan un mayor control de su propio desarrollo. Independientemente de analizar los resultados de la intervención que se está evaluando, la evaluación en sí misma cumple un papel de fortalecer la propia organización. Otra de las características de las respuestas a esta pregunta es que quienes llevaron adelante estas evaluaciones participativas lograron ver cómo mejoró la capacidad de los participantes en la evaluación para reflexionar, para analizar, para proponer soluciones. Esa capacidad les queda instalada en su propia práctica profesional o su práctica local, trascendiendo el alcance de la evaluación propiamente dicha, ¿no? El tercer elemento es, y acá quizás podríamos decir que aparece lo más clásico de una evaluación convencional, es que la evaluación sirve para aprender y para los proyectos, ¿no? Entonces acá aprender, reajustar, modificar, para que los programas y proyectos evaluados tengan mejores resultados, ¿no? Podemos decir que recién en tercer lugar aparece algo clásico de la evaluación, o de las evaluaciones convencionales, y siendo mucho más importante los dos elementos que tienen que ver con el eje transformador de este tipo de evaluación. Otro elemento que también podríamos asociarlo a la particularidad transformadora de esta evaluación es que, en cuarto lugar, las organizaciones presentes en este encuentro valoraron cómo la evaluación participativa en experiencias concretas logró aportar nuevos elementos para el diseño de políticas a futuro, ¿no? Es decir, el hecho de que una evaluación inclusiva permita conocer más de cerca el contexto de la intervención, la percepción de múltiples actores, ayuda a identificar por dónde podrían pasar políticas y programas que sean más pertinentes, que sean más efectivos y que mejoren o contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente. Y finalmente, el último principio, la última respuesta, perdón, respecto de el para qué de una evaluación participativa, aparece algo también más asociado a las evaluaciones convencionales, que es el rendir cuenta de los resultados de la intervención. Pero acá aparece también como fuerte que estas evaluaciones han permitido que la rendición de cuenta no sea solamente de los responsables del programa a los donantes o a los que lo financian, sino también una rendición de cuenta horizontal a la propia comunidad, a los actores que han estado desde la comunidad involucrados en la intervención. El último slide para ir cerrando. Lo que hemos visto nosotros es que para que estas evaluaciones participativas, habrían como muchas cosas a tener en cuenta, pero para que estas evaluaciones participativas puedan cumplir con esta clave transformadora, hay que lograr un equilibrio entre dos cosas que nos parecen como importantes. Hay muchas otras cosas, pero estas son como las más importantes, ¿no? Por un lado, que los programas, que las instituciones creen oportunidades para participar. Si no hay una apertura institucional, una oportunidad para participar, es muy difícil poder llevar adelante este tipo de evaluación. Y por otro lado, la evaluación propiamente dicha tenga un componente de capacitación importante para que los múltiples actores se capaciten en el proceso de evaluación participativa.
Las oportunidades de participar tienen que ver con crear espacios de participación, tener apertura a la escucha, adoptar las recomendaciones, y esto es del lado de la institución que convoca a realizar una evaluación, ¿no? Se apropien de la metodología, que dispongan de recursos y de tiempo y que se cuente con una persona facilitadora que sea conocedora de la realidad local y que maneje herramientas para crear este espacio y este contexto de participación, ¿no? Básicamente, a través de un equipo de evaluación donde estén representadas las distintas partes vinculadas a la intervención o al programa. Y la capacidad de participar tiene que ver con justamente que todo el proceso de evaluación sea un proceso de empoderamiento y de capacitación propiamente dicho, ¿no? Esto es pensar cómo adaptar los espacios, las instancias de participación a las capacidades locales. Eso va a depender del contexto, del tipo de programa, del tipo de las particularidades culturales, las experiencias previas, etcétera. Capacitar al equipo de evaluación para que todos los integrantes puedan ser protagonistas en el proceso y manejar de la mejor manera posible la diversidad de herramientas que se utilicen, y socializar con todos los actores los avances durante todo el proceso y los logros de la evaluación. Bueno, con esto acá la dejaría yo. Espero haber planteado un poco de la forma más rápida y sintética posible eh, estos aprendizajes en torno a una evaluación participativa que contribuya a la transformación. Muy bien, muchas gracias, Esteban. A, a dar entonces ahora la palabra a Julia. Mientras tanto, bueno, comentarles que el chat queda habilitado también por si hay inquietudes que van apareciendo, ya sea sobre lo que acaba de comentar Esteban o a medida que también Julia hace la presentación, de manera que pueden haber preguntas, aportes que podemos leer sobre el final, ¿no? Entonces, antes de darle la palabra a Julia, comentar brevemente que, bueno, Julia Espinosa Fajardo, ella también es integrante del PETAS como asociada externa y principalmente se desempeña como profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla en España. Julia es socióloga, es experta en evaluación y es doctora en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace unos 20 años trabaja como investigadora, evaluadora y experta en políticas públicas y desigualdad de género. Así que Julia, te dejamos la pantalla y el piso. Bueno, saludos, es un gusto estar en este seminario con todos y todas ustedes y bueno, compartir un poco algunas reflexiones sobre la evaluación feminista en este marco de reflexión sobre la evaluación con un enfoque transformador, ¿no? La evaluación transformadora. Pues antes que nada, pues agradecer a Pablo y a Esteban la iniciativa de poner en marcha el seminario e invitarme a participar en el mismo. Venimos trabajando desde unos años en el marco del proyecto EVAL Participativa, reflexionando sobre la participación y creemos muy pertinente pues este diálogo entre lo que es la evaluación participativa y la evaluación feminista, que sin duda comparten nexos en común, presentan diferencias y abren desafíos a explorar tanto desde los abordajes más teóricos metodológicos como desde el abordaje de la práctica en evaluación. Es desde ahí desde donde he planteado la presentación en la que quiero reflexionar o presentar cuáles son los principios de la evaluación feminista y algunas implicaciones prácticas en la práctica de la evaluación, tanto implicaciones políticas como implicaciones metodológicas y reconociendo cómo la visión feminista tiene una amplia práctica de desarrollo en el sur global, igual que la evaluación participativa. Contamos con muchas experiencias, por ejemplo, en la India y muchas experiencias en la región latinoamericana, con algunas colegas como Fabiola Marile, Alejandra Faunde, Claudia Lavarría o Alejandra Lucero, que han estado trabajando con este enfoque, ¿no? Tenemos referencias desde México, Costa Rica, Ecuador,
Chile, Argentina, Brasil. Con lo cual lo que os voy a compartir es un intento de diálogo entre los aportes desde el sur global y los aportes desde el norte global, y siempre de los estudios del desarrollo y las políticas públicas. Cuando pensábamos en la evaluación en clave transformadora, y antes Esteban ha compartido algunas conexiones, ¿no?, con otras aproximaciones o propuestas evaluativas, lo que vemos es que dentro de la evaluación transformadora encontramos una diversidad de propuestas, ¿no?, como es la evaluación transformativa, ¿no?, de nuestra querida Olga Nirenberg y otras colegas argentinas, o la Transformative Evaluation de Donna Mertens, todos los desarrollos de evaluación participativa, la evaluación colaborativa, la evaluación feminista como propuesta que viene desarrollándose en las últimas 2 décadas, la evaluación con enfoque de capacidades, ¿no?, ligada a todo lo que es la propuesta Amartya Sen, la evaluación con enfoque de derechos humanos, la evaluación para el empoderamiento de Fetterman, o todas las propuestas que están surgiendo en los últimos años sobre la evaluación decolonial, ¿no? Todas estas propuestas se enmarcan dentro de ese abanico más amplio que es la evaluación en clave transformadora, en la que en este escenario lo que queremos es justamente poner a dialogar pues, la evaluación participativa, la evaluación feminista, reconociendo además que si nos aproximamos a estas propuestas, vemos que comparten algunos puntos en común. La primera es la centralidad que dan a los y a las agentes clave en la evaluación, a las personas implicadas en el proceso de evaluación, implicadas en el programa o en la política pública, y de ahí la centralidad de promover la participación de la ciudadanía, ¿no?, entendiendo como ha señalado antes Esteban, ¿no?, que todos somos sujetos de derechos, somos ciudadanos y ciudadanas, y somos actores que participamos en un proceso evaluativo. También comparten ese foco en el empoderamiento y la justicia social, es decir, la evaluación, aparte de los propósitos o las funciones clásicas, que más adelante enumeraré, que ha mencionado también Esteban, tiene una clara orientación a dar poder a las personas para que las personas, las entidades, las organizaciones tomen las decisiones sobre qué quieren hacer, y avancen hacia lo que cada uno entiende como el bienestar, el desarrollo o el buen vivir. Y una orientación también a la justicia social, ¿no? La justicia social en un marco de reivindicación de los derechos humanos, los derechos de las personas. En términos más epistemológicos, estas aproximaciones evaluativas comparten la comprensión la construcción del conocimiento como un proceso reflexivo, ¿no? Rompe con los modelos más clásicos, distantes, de carácter positivista, instrumental o experimental, que optan por abordajes distantes, ¿no?, en que va un evaluador, una evaluadora y capta una realidad y te da una recomendación, y reconoce algo que está en la teoría y la práctica de la evaluación, que es ese proceso reflexivo que se produce cuando estamos haciendo una evaluación, entendiendo que, como también ha señalado Esteban, la evaluación es una oportunidad para la intervención. Eso en clave feminista supone, es una evaluación, la evaluación es una posibilidad para la intervención, es la intervención en materia de igualdad de género, y en materia de igualdad de género, el cruce entre igualdad de género y otros ejes de desigualdad. Los desarrollos, la relación entre feminismo, género y evaluación empieza a tomar fuerza a partir de la cuarta conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer en Beijing en 1995, cuando se definen 2 estrategias para promover la igualdad de género: por una parte el empoderamiento de las mujeres, y por otra el mainstreaming de género, ¿no?, que supone situar la igualdad de género en el centro de las políticas, en el centro de los programas, y independientemente del tipo de programa, nos da igual si es una política industrial, una política de bienestar social, y tener la mirada a lo largo de todo el ciclo de la política pública. Esto implica desde el diagnóstico, el diseño, la implementación y la evaluación, ¿no? Entendía también la evaluación como un momento un proceso que no solo ocurre al final del ciclo del programa o de la política, sino que puede acontecer a lo largo del mismo.
La evaluación feminista, la evaluación con enfoque de género, nace de la evidencia de que las políticas públicas, los programas no son neutrales, sino que si no tenemos una mirada feminista, lo que hacen las políticas públicas, los programas, es acentuar las desigualdades que ya están presentes en el propio contexto donde se implementa la política o el programa. Nace ante esa evidencia, ante la evidencia también de que cuando la apuesta por la igualdad de género en nuestros marcos, estoy hablando del protocolo de la DAO de 1979 o todos los marcos nacionales en términos de legislación, las herramientas normativas de las que nos dotamos, vemos que después se diluye el compromiso con la igualdad, se diluye la práctica de la política pública. Ante esta evidencia de la falta de neutralidad de las políticas y la evaporación del género, emerge todo en la literatura que vemos que va desde una literatura más institucional, desde la UNED, ONU Mujeres, en Europa el caso de European Institute for Gender Equality, a literatura que viene de las propias organizaciones feministas y autoras feministas, ¿no? Estoy pensando en esta referencia de la Association for Women's Rights in Development y estos libros de referencia, por una parte, Feminist Evaluation and Research, que viene más de inspiración estadounidense, y estas dos referencias clave que reflejan toda un desarrollo de la evaluación feminista en la India, ¿no? Vemos también que eso se traduce en las redes profesionales de evaluación, en la sociedad europea, en la RELAC, hay un grupo específico de género, derechos humanos y evaluación, y en la iniciativa global Eval Gender Plus, y en pues, manuales, referencias pues, más específicas sobre cómo evaluamos políticas o programas de igualdad de género o cómo incorporamos un enfoque de género en la evaluación de cualquier política. Eh, ¿Qué supone, como vemos lo que hay es un desarrollo y una apuesta en diferentes niveles dentro de la comunidad evaluadora por parte de los organismos internacionales, de las instituciones públicas? Ha habido una apuesta en los últimos años por situar al género dentro de la evaluación. También somos conscientes que en el nuevo escenario donde emergen nuevos actores que atacan y niegan la desigualdad de género y vacían las políticas públicas en general y con mayor énfasis las políticas de género, la evaluación con enfoque de género deviene más que nunca una herramienta fundamental para la intervención, es decir, para asegurar que los avances que hemos alcanzado en materia de igualdad de género no sufrimos retrocesos en relación a los mismos. En este contexto emergen en concreto los principios de la evaluación feminista que pueden sintetizarse a día de hoy en ocho principios. Algunos conectados, como veremos, con los principios de la evaluación participativa que emanan de ese primer encuentro de evaluación participativa en Quito en el 2019. El primer principio es el reconocimiento de que las desigualdades de género son estructurales y sistémicas. No se trata de una cuestión individual o de una cuestión de que me ocurre a mí o a ti, sino que es algo que está enraizado en nuestras sociedades. Por otra parte, la idea de que estas desigualdades de género son reflejo de una injusticia, es decir, que existan, lo que nos pone de manifiesto es que falta equidad y además, como se señala desde la evaluación feminista, las desigualdades de género se entrelazan con otras formas de discriminación, ¿no? Este concepto de interseccionalidad, de cómo no es lo mismo, cómo experimenta la desigualdad, no es lo mismo si eres una mujer de clase media que vives en un entorno urbano heterosexual o que si eres una mujer de clase trabajadora en una zona rural y lesbiana, ¿no? Es decir, cómo las desigualdades que no son estructurales se entrecruzan con otras desigualdades que son también estructurales. Asimismo, la evaluación feminista, y esto lo comparte con la evaluación participativa, entiende que la evaluación no es meramente un ejercicio técnico, un mero procedimiento, sino que tiene una gran capacidad política, ¿no? Como decía Esteban, es un proceso que genera cambios, ¿no? Y en este proceso pues, influyen mucho cuáles son las experiencias personales, las perspectivas, las características de las evaluadoras. Y es muy importante el reconocimiento
de las posiciones, de las diferentes posiciones que ocupan los actores y las actoras en el propio proceso evaluativo, reconociendo también la posición de privilegio que ocupan por las entidades comandatarias o los equipos de evaluación o los propios procesos de evaluación. En la misma línea, la evaluación feminista defiende la acción y la incidencia política como una respuesta ética y moral de la evaluadora feminista. Es decir, ante esas desigualdades estructurales es preciso una respuesta y la evaluación es una herramienta para ello. Igualmente reconoce que hay múltiples formas de conocimiento, que algunas son más privilegiadas que otras, y ahí hay una llamada a reconocer, pues, al igual que en la evaluación participativa, pues la importancia del saber local, ¿no? Reconoce además o sostiene que los métodos de investigación, las instituciones, las prácticas evaluativas son construcciones sociales que suceden en un contexto, en un momento específico, marcado por un conjunto de relaciones de poder. Y en esta línea sostiene que el conocimiento es cultural, social y temporalmente dependiente. Asimismo, sostiene que el conocimiento es una fuente poderosa de poder que puede servir a un fin bien explícito o implícito, y lo que se defiende desde la evaluación feminista es que el conocimiento debe ser un recurso a la gente que lo genera, lo sostiene y lo comparte, ¿no? Que este también es un punto en común con la evaluación participativa, entender que el conocimiento se genera entre todos, entre todas, y que es un recurso que debe ser para todo el mundo. Una vez visto cuáles han sido sus desarrollos, cuáles son los principios en los que se basa la evaluación feminista, sí me gustaría en los últimos minutos pues lanzar algunas reflexiones sobre las implicaciones políticas y metodológicas que trae consigo la evaluación feminista, ¿no? En cuanto a las implicaciones políticas, punto de partida es poner en cuestión la neutralidad de toda la política pública respecto al género y las desigualdades entrecruzadas, ser consciente de esas relaciones de mayor poder, opresión, privilegio u opresión, y ser conscientes también de que la preponderancia de normas definidas por hombres blancos de clases medias que son las que operan en las políticas públicas y en los programas. Otra de las implicaciones políticas parte de algo que he señalado, es entender que la evaluación no es solo un proceso técnico, sino un proceso político y social, en línea con la evaluación transformadora y decolonizadora. Y también en esta línea, entender que la función de la evaluación, el propósito es el aprendizaje, la mejora, la retroalimentación y también el empoderamiento de la ciudadanía, la incidencia política y la aceleración del cambio y la justicia social, y que para todo ello resulta fundamental por profundizar en la democratización de los procesos y las relaciones en el seno de la evaluación, reconociendo el papel, la importancia de la inclusión, de la participación y de la negociación. En cuanto a las implicaciones metodológicas, la evaluación feminista supone reconocer la complejidad de las dinámicas de género y las dinámicas interseccionales frente a modelos de planificación y evaluación que en ocasiones son extremadamente reduccionistas. Lo que nos propone, como otras muchas propuestas en el marco de la evaluación transformadora, es reconocer esa complejidad y cómo estas desigualdades se expresan en cada sector de intervención, en cada contexto específico. Para ello, propone pues, reconocer los diferentes puntos de partida en relación a la igualdad de género y la equidad en el programa que estamos evaluando y en el contexto en el que lo estamos haciendo. No es lo mismo evaluar un programa de educación en Ecuador que evaluar un programa de lucha contra el narcotráfico en España. Son diferentes puntos de partida, son diferentes políticas y diferentes puntos de partida. Igual reclama pues, la necesidad de ser conscientes de atender a las diversas interpretaciones del problema de la desigualdad de género y las desigualdades múltiples, ¿no? Siendo conscientes de que no tenemos una única forma de entender cuáles son los problemas ligados a las desigualdades, y por ende no existen las mismas formas de promover el cambio, y no todas las formas de promover el cambio promueven un cambio estructural, ¿no?
Podemos tener políticas que dicen que trabajan temas de género y lo que están haciendo es reforzar estereotipos o prejuicios en relación a lo que es la masculinidad y la feminidad. Podemos tener políticas que en efecto generen ese cambio estructural. En términos metodológicos, a la hora del diseño y la implementación de la evaluación feminista también supone dar voz, y en esto tiene una conexión importante con la evaluación feminista. Yo creo que ahí hay un diálogo importante a abrir, dar voz a las mujeres y a los grupos más desfavorecidos en todo el proceso de la evaluación, incluyendo e interpretando las voces, las experiencias y las vivencias, ¿no? Y bueno, lo voy a dejar para el debate posterior porque es para mí, desde que empecé a reflexionar sobre evaluación, participación y género, es uno de los nudos, ¿no? Eh, Todo el mundo participa. ¿Quién participa en los procesos participativos? Todo el mundo participa del mismo modo. Vamos a ver cómo, en efecto, no es así. La evaluación también supone hacer visible lo aparentemente invisible, es decir, mostrar aquello que no se ve, ¿no? Todo el trabajo de cuidados, por ejemplo, es decir, quién cuida, cómo logramos que haya una persona que logra llegar al mercado laboral o que trabaja, y todo un trabajo de cuidado que las economistas, las sociólogas y las politólogas llevan desde los años 70 intentando monetarizar, meter en las cuentas nacionales, ¿no? Es decir, como ejemplo, ¿no? Ver lo que no se ve, ¿no? Entendiendo que la evaluación crea realidad y que debería reflejar por los múltiples formas de conocimiento, reconociendo esas relaciones de privilegio. Para ello, pues la importancia de apoyarnos en la teoría feminista y de género como marco de la evaluación, la importancia de contar con datos desagregados y hacer un análisis de género y un análisis interseccional. Ahí vemos que los avances han sido diferentes. Tenemos muchos más desarrollos en materia de análisis de género que análisis interseccional. Conseguir conocimiento, construir, diríamos, conocimiento con los grupos marginados para hacer más visibles los privilegios y aumentar la objetividad de la investigación. Esto supone también estar abiertas a lo invisibilizado, lo no esperado, lo no definido, entendiendo que las políticas públicas, los programas son seres vivos, ¿no? Que a pesar del marco lógico A no siempre lleva a B, que los procesos de cambio no son lineales, son complejos y que nos encontramos además intentando incidir sobre desigualdades que son estructurales y sistémicas, y en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con resistencias para abordar este tipo de desigualdad. En este sentido, lo que supone también es reconocer que no hay un único modelo de evaluación. Esto ya lo decía Pato en el 87, ¿no? Es decir, la idea de que no hay un modelo que nos sirva para evaluar todos los programas predefinido, que hay que huir de las listas de chequeo, ¿no? Unos criterios predefinidos, lo que nos llevan a la tecnocratización, a la despolitización de la evaluación, y que los criterios deben estar abiertos a la discusión, ¿no? No es posible ni conveniente tener esa lista universal de criterios, y es necesario contextualizarlos, adaptarlos al contexto, a los actores, definir estrategias de definición conjunta de los criterios e implicar a las mujeres y los grupos más desfavorecidos en la delimitación de los criterios. Esto está con lo que ha habido diferentes propuestas ya desde el año, yo la primera que tengo recogida es la de Lara González y Clara Murgialdá en el 2004, esa propuesta de definir los criterios clásicos de evaluación, los 5 del GATT en clave de género, y vemos que en los últimos años pues, ha habido una apuesta por repensar los criterios en clave de género, en clave interseccional, y introducir otros criterios como puede ser la transformación incremental, es decir, medir el cambio a partir del punto de partida, teniendo en consideración que supone en relación al punto de partida, o el criterio del empoderamiento como en sí mismo, ¿no? Por otra parte, ya voy terminando, pues esta definición o esta co-construcción o codefinición de los criterios con los actores y las actoras pues supone también pues, definir preguntas específicas e indicadores específicos atendiendo a qué se considera necesario en cada contexto y en cada política, programa a evaluar, y viendo un desglose de datos, una
creación de datos. Esto supone combinar métodos, utilizar herramientas de análisis de género, ser creativos, como utilizar también herramientas participativas, definir las qué técnicas vamos a trabajar con los actores y las actoras y prestar atención a cada política y contexto, ¿no? Para ello es fundamental el trabajo colaborativo en el terreno para lograr descubrir las intersecciones y para captar el cambio. Y esto supone ir más allá de la mirada a los resultados diferenciados, ¿no? Muchas veces cuando se habla de género, quien no tiene una mirada profunda piensa, bueno, ¿cuántos beneficiarios, cuántas beneficiarias, cuánto impacto en hombres, cuánto impacto en mujeres? Lo interesante es entender qué sucede, ¿no? Ver cómo se refleja las cuestiones de género y las cuestiones interseccionales en el diseño, cómo se abordan en los procesos, cuáles son los mecanismos que generan cambio y los mecanismos que lo retarden o lo dificultan. Articular formas para captar estos cambios, ¿no? En las desigualdades de género y en los problemas que se enfrentan las identidades entrecruzadas y analizar para entender los efectos y los resultados, pues analizar los procesos, las resistencias, identificar tanto los resultados esperados como los no esperados y aquellos cambios que nos pudieran pasar desapercibidos. Y lo dejaría por aquí. Os dejo por aquí mi email, pero vamos a seguir dialogando en este espacio que, insisto, para mí es una oportunidad de poder establecer un diálogo entre estas dos aproximaciones, ¿no?, que se enmarcan dentro de la evaluación transformadora. Muy bien, Julia, muchísimas gracias. También, bueno, nos quedaría aproximadamente unos 30 minutos para el intercambio. Han ido haciéndoles llegar algunas consultas vía chat por si las quieren ir revisando. Yo quería solamente retomar algunos puntos y hacerles quizás una pregunta inicial como para dar inicio a este diálogo intercambio. Pero bueno, quería marcar cómo de alguna manera ambos pudieron situar ya sea la evaluación participativa como la evaluación feminista como una más de los tipos de evaluaciones transformadoras o en claves transformadoras. Y fue interesante ver los diversos listados que han presentado porque tenemos una audiencia que no todos vienen del mundo de la evaluación, del campo de la evaluación. Entonces pueden de alguna manera visualizar que hay un campo plural, diverso, heterogéneo, en el cual uno podría decir hay un énfasis muy marcado por superar visiones más técnicas y tradicionales de la evaluación con tendencia a la transformación. Dentro de estas, el día de hoy, en el marco de este seminario, hemos podido presentar dos de ellas, creo yo, con bastantes detalles a nivel de una visión panorámica, ¿no? Pero hay una cantidad muy, muy grande de detalles epistemológicos, metodológicos, que han sido apenas mencionados, pero que dan mucho para seguir pensando, reflexionando y practicando. Yo marcaba como énfasis fuertes, ¿no?, comunes, a partir de las presentaciones de ambos, el tema de la promoción y la búsqueda de la participación, ¿no? Participación verdadera, no declamada, auténtica, que tenga que ver con las cuestiones del empoderamiento de los actores, una búsqueda de la justicia social, y apareció también la noción de la reflexividad, que me pareció clave porque pocas veces en el campo colectivo se lo presenta con tanta claridad, ¿no? O sea, que los actores puedan tener una práctica reflexiva y que sean conscientes también de los condicionamientos propios que pueden tener tanto los actores locales como los actores evaluadores, los actores externos, ¿no? Ambos también hicieron una presentación de principios. Me pareció interesante ver cómo había puntos de toque, quizás algún punto de distinción, ¿no? El punto de toque más fuerte me parece que tiene que ver con esta idea de ir más allá de lo técnico, ¿no es cierto? No estancarse en lo técnico, pero no desconocer lo técnico, pensar también en lo metodológico. Quizás la presentación de Julia marcó un poco más las cuestiones que tienen que ver con el acento más estructural y político, ¿no? Mientras que la presentación de Esteban
hubo un énfasis más marcado en la visión de la evaluación participativa en América Latina, muy vinculada a las estrategias de desarrollo comunitario y local. Entonces, esto me da pie para hacerles a ambos una pregunta inicial y tendría que ver un poco para ver, matizar, ¿no es cierto? Matizar y preguntar. Entonces, la pregunta para Esteban sería si se puede pensar que en el campo de la evaluación participativa hay alguna distinción entre lo que se hace en el sur global, más particularmente en América Latina, versus la concepción que pueda haber de la evaluación participativa en ambientes del norte global, particularmente anglosajones, ¿no? Donde consideramos muchas veces que se ha gestado la cuna de la evaluación. Y la pregunta para Julia, la dejo para enseguida, ¿no es cierto? También con ánimo de matizar, Julia marcaba varias veces las evaluadoras. ¿Hay para los evaluadores varones para hacer una evaluación feminista? Y matizando también, si pudieras pensar evaluación feminista y evaluación con perspectiva de género. ¿Hay algo para tener presente, algo que valga la pena para distinguir? Bueno, les dejo la palabra y después, si quieren, pueden ir complementando con algunas de las cuestiones que han ido dejando los colegas en el chat. Adelante. Esteban, si quieres comenzar. Bueno, intento responder a tu pregunta y le doy lugar a... Y después, si querés, retomamos las que están en el chat, que hay preguntas bien interesantes también ahí. La verdad que no sé si... para mí, las grandes diferencias son, de alguna manera, siempre cuando uno generaliza, ¿no? Evaluaciones participativas del norte y del sur, bueno, gran heterogeneidad entre las del norte y entre las del sur, o sea que, pero digamos, siempre no es injusto cuando generaliza, pero yo diría que las dos grandes diferencias que nosotros hemos visto, que de alguna manera en el manual Siembra y Cosecha, en la introducción, lo hemos analizado, es que la evaluación participativa en el norte tiene un componente más de tipo pragmático, es decir, lo que se busca con el enfoque participativo es una cuestión más funcional, más decir, bueno, es importante obtener la información de los actores desde su mirada, porque esto nos permite acercarnos al contexto de la intervención o facilita conocer la realidad desde un punto de vista diferente. Digamos, sigue siendo la evaluación una evaluación en sí misma que busca determinar el valor, la pertinencia, la efectividad, la eficacia, la eficiencia del programa, y entonces queremos conocer la percepción de los actores. En el caso de las evaluaciones en el sur, creo que va, sin desmedro de tener esta cuestión, va un poco más allá. Hay un componente, como decía Julia, político, de transformación. Eso significa, cuando yo digo un componente político, la evaluación, es compartir el poder. Es entender que acá hay actores que tienen derechos y si no los tienen hay que tratar de que los tengan para que esa realidad se transforme de la mirada de estos actores, ¿no? Hay una cuestión política que incluso trasciende muchas veces a los propios responsables de la evaluación. Muchas veces se dan cuenta de este componente político cuando abren el juego, abren el espacio y se encuentran con realidades tan diferentes y con demandas y planteos tan fuertes, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que quiero decir con que tiene un componente político es que busca la transformación de esa realidad. No solamente la evaluación del programa que los tuvo a determinados actores como beneficiarios o usuarios, ¿no? Buscamos de alguna manera empoderar a esos actores. Queremos que la realidad cambie, queremos que los que siempre, los nadies, como dice Galeano, los que quedan fuera de todo, los que están lejos de todo, alguna vez empiecen a estar más cerca, ¿no? Que construir realidades más equitativas, más justas. De alguna manera ese es el centro que está en el espíritu, yo digo más político, de evaluación participativa en el sur, tiene este componente más de transformación, ¿no? Queremos que las organizaciones locales que participan se empoderen, tengan mayor protagonismo en la toma de decisiones de las políticas que los afectan negativa o positivamente. Ese diría que son para mí las grandes diferencias. Bueno, muchas gracias. Julia, la palabra para la consulta que yo te hacía, que también es similar a la que pregunta Nancy,
justamente acá por la diferencia de la evaluación feminista y la evaluación con enfoque de género. Y luego, bueno, volvemos a Esteban y a Julia para el resto de las preguntas. Bueno, recogiendo la primera pregunta que me lanzabas, Pablo, de si hablaba en femenino plural, porque somos más mujeres y porque es evaluación feminista, y que cuando se estudia los teóricos de la historia afroamericana son casi todos afrodescendientes, pues suele pasar. Obviamente puede haber hombres evaluadores, puede haber evaluadores feministas. Una cuestión que venga marcada no por el sexo biológico que nos han asignado ni el género social, sino por la mirada que tengamos y cómo nos aproximemos, ¿no? Es decir, de hecho tenía en las slides tenía evaluadoras, evaluadores y decidí quitarlo intencionalmente. Eh, mm, Después me alegra ahí la pregunta de la evaluación feminista y la evaluación con enfoque de género, porque los desarrollos han sido diferentes y en este sentido creo que conecta un poco con la primera pregunta del norte y el sur global y con la respuesta que ha dado Esteban, pero en la evaluación feminista, es decir, desde la evaluación con enfoque de género empieza a desarrollarse a raíz de Beijing, en el contexto global, muy ligado a los instrumentos específicos a aplicar desde los estados, desde las administraciones públicas en los procedimientos, ¿no? Es decir, es una herramienta del mainstreaming de género para que el género se implementa a lo largo de todo el ciclo de la evaluación, como son los presupuestos sensibles al género, por ejemplo, ¿no? Es ahí donde nace, y es cierto que son pues las evaluadoras del sur global, evaluadoras más conectadas con el desarrollo internacional, desarrollo sostenible y humano, quienes reivindican que se hable de evaluación feminista, porque en muchas ocasiones lo que ocurre, y esto es algo que Donna Podens ya señala en el 2010, es que bajo la de evaluación con enfoque de género, en un primer momento conviven prácticas que no ponen la mirada o no dirigen la mirada a las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres. Hoy se podría ampliar rompiendo la idea del género binario, pero eso podemos abordarlo después. Eh, lo que se observa es que aquellas evaluaciones que se definían como evaluaciones con enfoque de género no tenían una mirada transformadora. Y eso viene más desde experiencias del sur global, ¿no? Y esa etiqueta de la evaluación feminista emerge, si no de forma totalmente confrontativa, sí de forma diferencial. Para mí, la evaluación con enfoque de género se vincula más con instituciones públicas, organismos internacionales. La evaluación feminista nace más de la comunidad de evaluadoras feministas, de las organizaciones de la sociedad civil, de AWID, por ejemplo, de las evaluadoras feministas indias o latinoamericanas, más conectadas con la necesidad de transformación o de cambio. En todo caso, si vamos viendo un poco cómo ha ido evolucionando pues, esta mirada al género en la evaluación, vemos como hoy por hoy, pues desde las organizaciones internacionales o desde algunos gobiernos, ahora hoy abordaremos el tema también de los movimientos anti-gender y los gobiernos antigénero, ¿no? Pues sí, también se adopta esa mirada feminista. Es decir, el tema es que se reconozca, ¿no? El feminismo como un actor legítimo. En todo caso, sí es cierto que hoy por hoy una evaluación con enfoque de género, que sea en sí una evaluación con enfoque de género, tiene que ser una evaluación que comparta gran parte de los principios feministas, que analice y dirija la mirada pues, a las raíces de las desigualdades de género y al cruce con otros ejes de desigualdad. Em, y yo me quedaría ahí en relación a las preguntas que Perfecto. planteáis. Insistiendo, sí diría algo más, que creo que es importante también la evaluación feminista, el énfasis que pone, que no está tanto la evaluación con enfoque de género, que también se menciona, que es todo ese trabajo con los actores locales, esa idea de fomentar la participación y cómo la participación en el caso desde una perspectiva feminista requiere pues un trabajo consciente, unas estrategias para lograr que personas que participan de desigual manera en espacios públicos participen, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de las mujeres, no hablo de la activista de la organización vecinal que está y siempre habla, sino de las mujeres, de ciudadanas de a pie que
participan menos que los hombres, y de colectivos con menos voz, ¿no? Que pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser... eh, ¿De acuerdo? Con lo cual ahí hay un elemento clave que sí subraya la evaluación feminista, ¿no? La necesidad de reconocer que no todo el mundo participa del mismo modo. Muy bien. Lo dejaría Muchísimas aquí. gracias. Muy bien, bárbaro. Bueno, si quieres ir viendo algunas preguntas que te hacen ahí en el chat, Esteban seguramente las ha podido ver. Esteban, si querés ir hablando un poquito y le damos luego la palabra Bueno, a Julio. bueno, voy a tratar de responder las dos primeras preguntas que aparecen, que una es de Nancy Morales, otra de Marvin Tenorio. Eh, bueno, la primera de Nancy, ella pregunta bueno, sobre el tiempo que puede tardar una evaluación participativa. Y la segunda parte de esa pregunta es cómo mantener la participación de los actores de manera constante, sobre todo las personas sujetas de derecho del programa. Bueno, vamos a la primera. Yo diría que no hay una respuesta respecto del tiempo. Claramente las evaluaciones participativas son o tienden a ser más largas porque son procesos lentos que incluyen la capacitación. Entonces yo me animaría a decir que por lo general son más largas que una evaluación convencional, pero también va a determinar a qué le llamamos evaluación convencional, porque puede ser una evaluación de mediano término, puede ser una evaluación de resultados, una evaluación de impacto, que también suelen ser complejas, ¿no? Pero en general sí, son evaluaciones más largas. Un ejemplo, la evaluación del programa de prevención y extensión del cáncer de Costa Rica fue una evaluación que duró 7 meses. La evaluación del programa Mi Pasaje, que es otro de los casos documentados en la página de participativa, duró también casi 8 meses. O sea que esos son los tiempos de evaluaciones que estaríamos pensando como de mínima, ¿no? Conocemos algunas evaluaciones que han durado menos, pero por ahí han sido como evaluaciones muy puntuales de un componente del programa o de un aspecto muy específico, ¿no? Y entonces las instancias de participación son más acotadas. Respecto a cómo mantener la participación, es una muy buena pregunta y abre una discusión bien interesante que voy a contar. Acá diferenciamos lo que son los actores locales, la participación de los actores locales que participan en el equipo de evaluación, que queremos que tengan esa participación activa durante todo el proceso, son quienes en su carácter de representaciones de la comunidad, representantes de la comunidad, toman decisiones, digamos, respecto de la evaluación, líderes de organizaciones comunitarias, representantes elegidos por los mismos miembros de la comunidad para que vayan al equipo de evaluación, bueno, y diferenciarlo de los que son los actores en general, usuarios, beneficiarios del programa o personas sujetas de derecho, como lo menciona Nancy. Respecto a las personas que queremos que participen del programa, cuando hicimos la evaluación de Valle de la Estrella, este programa de prevención y atención del cáncer en Costa Rica, yo responsable del equipo de la coordinación de esa evaluación, yo sugerí la idea que le llamamos de jornal caído. Que es pagarle un jornal equivalente al jornal que las personas cobran. Si decimos que los vamos a como tan importante su presencia y participación como la de un experto, un consultor, eso hay que materializarlo con un salario. Entonces se decidió pagar el jornal caído o el salario caído, y es lo que garantizó, y todos los gastos de estos representantes de la comunidad que iban a las reuniones y a los talleres, todos los gastos de traslado, comida, más una especie de, le llamamos salario caído, era por el salario que acaban de cobrar en su actividad cotidiana. Y esto garantizó, digamos, esa participación durante todo el proceso. Y eso después se ha replicado en distintas modalidades de evaluaciones, ¿no? Lo otro es cómo garantizar la participación de la gente de la comunidad que va a ser invitada a determinados talleres, reuniones, consultas o a la aplicación de una lista o un grupo focal. En esos casos no se pagó, simplemente se cubrieron los gastos, en la mayoría de los casos, para que la gente pueda participar.
Lo que hemos visto es que cuando las preguntas de evaluación al programa que está siendo evaluado son construidas desde la mirada de los actores locales, son realmente pertinentes. Y hay que ir porque le interesa, digamos, ¿no? Eh, a diferencia de las evaluaciones convencionales, donde muchas veces las preguntas son de interés del donante, pero no de la gente que participó del programa, ¿no? Entonces, esas serían como dos de las condiciones que yo diría que facilitan la participación. Ujú. Respecto a la pregunta de Marvin, que dice, de acuerdo a los resultados, ¿cuál fue el resultado de empoderamiento de los actores locales a nivel de manejo metodológico? Bueno, hay muchas experiencias y son bien difíciles, bien disímiles, ¿no? Lo que yo podría sintetizar respecto a esa pregunta es que es más fácil para los actores locales participar, aprender la dinámica, la forma de uso y después utilizarla en su propio contexto de herramientas como el grupo focal. Hemos utilizado mucho en estas evaluaciones los juegos para pensar, que es un tablero con tarjetas, preguntas que posicionan los distintos actores y garantiza que todos de alguna manera puedan dar su punto de vista y opinar y discutir. Estos juegos para pensar, hemos visto que las organizaciones se apropian de la metodología y los rediseñan para otros fines de la propia organización. El caso, por ejemplo, del Techo, una evaluación del programa Techo del dispositivo Mesas de Trabajo, que se evaluó en 5 países de América Latina. Ellos diseñaron muchas de las herramientas que utilizamos durante el juego para otros propósitos del mismo programa en las comunidades, ¿no? El programa Servicio País, un programa de Chile que llega a todo el país, que es dado por la Fundación de Superación de la Pobreza, también ellos adaptaron un montón de herramientas, las recrearon y las siguen utilizando, ¿no? Entonces ahí como que yo veo que ha habido bastante apropiación. También en el caso de las entrevistas, el manejo de la entrevista, que supone una capacitación previa a los representantes de la comunidad para que puedan llevar adelante la entrevista, los ha empoderado y les ha permitido utilizarla luego en otras actividades que no tienen que ver con la evaluación. Yo diría que la evaluación más grande en cuanto a apropiación de metodologías o herramientas, incluso a la participación en la propia evaluación, es en el momento del análisis de situación y de los datos. Yo creo que ahí hay un cuello de botella en la evaluación participativa. Es muy difícil hacer la parte, el momento de análisis de los datos con la participación de los actores locales, porque no manejan herramientas analíticas y mucho menos los software de análisis de datos. La evaluación participativa, si bien no es exclusivamente cualitativa, es principalmente cualitativa. Entonces es muy difícil para líderes comunitarios primero hacer un análisis, qué sé yo, saturación teórica de la muestra y un montón de elementos que manejamos sociales, de metodologías cualitativas de investigación, ni hablar de utilizar de análisis de datos como el Atlas-T o el en vivo, que lo utilizamos mucho. Eso es algo que donde no logramos que la gente incluso se involucre en ese momento, ¿no? Y mucho menos de que sean herramientas. Bueno, esa sería por ahí mi respuesta a esa pregunta. Muy bien. Julia, adelante. Bueno, muy interesante todas las preguntas que lanzan y bueno, el debate que está viendo. Empezar con una que no es la primera, pero creo que conforma en gran parte un marco que va a influir en las evaluaciones posibles, viables y que se desarrollen, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta que lanza Sergio sobre esa agenda antigénero y ya no es la agenda antigénero de movimientos o partidos políticos, sino la agenda antigénero que está en determinados gobiernos. Sin duda es pues una limitación clave para una evaluación feminista o en determinados modelos de evaluación. Conozco en concreto, porque lo estoy a medida el caso español y soy consciente de cómo, ni estando en el gobierno, simplemente haciendo apoyo en el caso de mi comunidad autónoma, de mi región, en Andalucía, pues la derecha populista radical ha incidido en que haya retrocesos en materia de género y tiene además, ya estamos viendo, si estar ahora mismo en el gobierno, como ha hecho que la derecha mainstream, es decir, el Partido Popular, pues adopte determinados modelos. No tenemos que adopte determinados modelos mucho más procedimentales,
orientados al control, tipo auditoría y orientados a la rendición de cuentas. Esto supone sin duda un desafío para la evaluación de políticas en su conjunto, transformadora, la evaluación participativa, la evaluación feminista, ¿no? ¿Están resonando en el campo de la evaluación directamente? Pues aquellos gobiernos donde están, sí. Igual que hay un recorte ahora mismo en Estados Unidos de ayuda internacional para el desarrollo, impacta también todas las miradas que tiene sobre la evaluación. Insisto que no conozco, no he estudiado el caso estadounidense, pero conozco el caso andaluz y se está influyendo porque hay un vaciamiento de las políticas públicas y un cuestionamiento de la evaluación, entendiendo que la evaluación es solamente un mecanismo que nos va a ayudar para rendir cuentas y recortar políticas públicas, ¿no? Dar como argumentos a los tomadores y tomadoras de decisión para tomar determinadas decisiones de recorte presupuestario. Entonces, mi respuesta es que sí, y de ahí también que mi respuesta es sí, y de ahí también que un poco tirar de lo que hay instalado, de las capacidades instaladas que existen y por ejemplo, en el caso andaluz, pues contamos con guías, el Instituto Andaluz de Administración Pública, con guías de evaluación con enfoque de género, lo cual gran parte del trabajo que se realice más a escala meso micro va a quedar en manos del personal técnico que esté implicado, ¿no? Y lo mismo que os digo, que ha habido una clara ataque a las políticas de igualdad, lo mismo os digo que hay personal técnico dentro de la Junta de Andalucía que tiene una apuesta clara de igualdad y se siguen intentando hacer cuestiones en esta dirección. Esto se conecta con los desafíos que se enfrentan o las que enfrentamos cuando hacemos evaluación feminista. Es muy difícil, a no ser que te contrate o que abra una convocatoria a una institución o que se autoproclame feminista, es muy difícil decir que haces una evaluación feminista. Tú puedes hacer una evaluación feminista y hablar de evaluación con enfoque de género cuando te dejan nombrarla así, ¿no? Es decir, hablo de instituciones, organizaciones sociales bastante medianas, en ningún extremo del espectro político, que en efecto, como pasa en España y en otros rincones del planeta, el término feminismo genera mucho ruido, ¿no? Con lo cual, esa es una dificultad. Incluso hablando de experiencia de evaluación de gráficos feministas, quería compartiros varias. Una de ellas fue la elaboración de un proyecto europeo en el que estuvimos 4 años evaluando eh, planes de igualdad, de género y de diversidad. Y me acuerdo que el equipo de evaluación tenemos una clara mirada feminista y el equipo gestor de todo el proyecto reaccionó cuando hablamos de evaluación feminista. Entendemos que estamos en un contexto bastante amigable, ¿no? Es un proyecto europeo que trabaja para cambio estructural en las universidades. Existen resistencias cuando lo nombramos, ¿no? Eso es un desafío. Otra experiencia, en este caso en el contexto centroamericano, fue evaluando un convenio de la Cooperación Española de género, en el que lo que pasaba es que las organizaciones sociales, eran 4 países, em, entendían la evaluación como una rendición de cuentas directamente para el donante, ¿no? Y ahí tuvimos que hacer un trabajo, mi compañera y yo, pues, de sensibilización, lo que señalaba también Esteban, ¿no? De ese equilibrio, ¿no? Entre capacidad, como hablaba de la oportunidad para participar y la capacidad de participar, ¿no? Nosotras hicimos un trabajo de sensibilización, de construir capacidad, no para que participen, sino para que se decidieran a participar entendiendo que la evaluación era un ejercicio para ellas, porque la cooperación española así lo define, no porque nosotras llegáramos allí. Hay una falta de comprensión sobre el propio ejercicio de evaluación. Yo creo que esta evaluación la hicimos hace unos años y con otras instituciones, organizaciones sociales con las que he ido trabajando, es verdad que hay otra sensibilidad, pero eso es un desafío a veces, ¿no? Ver cómo entienden la evaluación y cómo se apropian de la evaluación, crear esa capacidad para que participen en la evaluación y entienden que la evaluación es algo para ellos y para ellas. Otro de los desafíos cuando hacemos evaluación con enfoque feminista es ver cuál es el problema en términos feministas. Y esto conecta también con la idea de si necesitamos hablar de enfoque interseccional o no.
eh, mm, que yo abogo porque se tienen que combinar el enfoque de género y el enfoque interseccional, que es la propuesta de la evaluación feminista, pero que implica ser capaces de ver en cada programa, en un programa de prevención del tabaquismo, en un programa de ocio nocturno, en un programa de prevención de la pobreza, eh, todos los programas, ser capaces de ver dónde está el problema en relación a estas desigualdades. Y esa es una dificultad. Es verdad que encontramos pues, con amplias referencias, bibliografías sobre cómo se manifiestan las desigualdades de género, menos las interseccionales, en el ámbito del empleo, de la salud, de diferentes sectores de política, pero muchas veces nos cuesta identificarlo, ¿no? Y ahí es importante pues, hablar con eso. Por eso es tan importante la participación, para visibilizar cuál es la problemática, porque una evaluación feminista no significa que solo hagamos preguntas relativas o que solo tengamos como los criterios planteados siempre en términos de equidad, sino que seamos capaces de incorporar aquellas preguntas críticas en materia de igualdad en ese programa concreto. En cuanto a cuáles son los desafíos en el sector público, que nos preguntaba Alejandra Morales Albarracín, eh, y a diferencia de esa reducción del presupuesto. Yo creo que los principales desafíos, cuando hablamos ya no de la evaluación en su conjunto, la evaluación en el tercer sector, sino cuando nos centramos en la administración pública, tiene que ver con la desigual voluntad política, ¿no? El hecho de que a lo mejor, en el caso tenemos una ley de institucionalización de la evaluación en la administración pública, ¿no? Que una de las dimensiones que señala es el género. No sabemos qué va a pasar con un cambio de gobierno, va a depender mucho de la voluntad política. Pasa en España, pasa en todos los contextos, ¿no? En una capacidad institucional en construcción, es decir, nos encontramos con una administración pública que está construyendo capacidades en materia de evaluación, tanto en el contexto europeo, en el latinoamericano. La evaluación es algo, bueno, está más reforzada en algunos países que otros, pero que está en construcción y tenemos en general necesidad de reforzar ese institucional más cuando hablamos en términos de género interseccionales. Nos encontramos también con unas culturas evaluativas y unos modelos que abogan por modelos a veces excesivamente especificadores, ¿no? Pienso ahora mismo el auge que ha tomado la evaluación de impacto en términos experimentales, muy cuestionado la evaluación desde los años 80, la guerra de paradigmas, años 80. Tiene una coge un manual de evaluación de políticas públicas y ahí ya era evidente, ¿no? Que el método experimental sirve para determinadas políticas. Pero ese avance hacia entender que la evaluación de es solo una evaluación de impacto experimental es un gran desafío dentro de la administración pública porque la administración pública toma mucha fuerza esos modelos que parece que nos dan la gran solución, nos miden el impacto neto y ya el tomador, la tomadora de decisión tiene el dato para decidir qué hace. Esos modelos que no siempre están abiertos a los temas de participación y a los temas de igualdad. El desafío es utilizar a las mujeres y al género como sinónimos. Es decir, es muy importante cuando hacemos una evaluación feminista que qué pasa con mujeres que tengan una visión amplia del género, que veamos la intersección con otros factores de desigualdad. También en la administración pública con frecuencia hay una mirada a las desigualdades de forma estanca, ¿no? Pueblos indígenas, mujeres, y falta ver cómo interconectan, ¿no? Esto es un gran desafío que enfrenta la administración pública, que abordamos temas que son transversales. Y otro elemento central en el que ha habido avance, creo que hay espacio importante de mejora, es la necesidad pero llevamos 30 años diciéndolo, de indicadores de género, indicadores de desagregados, ¿no? Que nos permita visibilizar, hacer visible lo invisible. Eso sería en relación a cuáles son los desafíos en la administración Bien, pública. Yo creo que con esto, pues bien, igual quería compartiros pues un artículo sobre evaluación feminista. Bueno, os voy a compartir en el que presento estas cuestiones y también os voy a compartir porque estará pendiente de publicar para quienes le interese pues un capítulo de libro sobre género
interseccionalidad en evaluación, en el cual exploro estos debates que están sobre la mesa, que las entidades que encargan las evaluaciones plantean, que quienes hacen la evaluación planteamos, que los estudiantes cuando estamos o la administración pública nos plantea. Yo voy a dejar mi perfil de academia porque yo espero que en un par de meses pueda estar ahí colgado. Eso sería todo por mi parte. Muchas Muy bien, gracias. Julia. Muchas gracias. Bueno, creo que quedó alguna pregunta final como para ir cerrando. Sí, bueno, ya estamos en tiempo, ¿no? Pero básicamente la pregunta de Alejandra Morales de los desafíos para lograr la incorporación de la evaluación, bueno, feminista y participativa en el sector público en el contexto de financiación de la cooperación internacional. Yo creo que, bueno, algunas cosas fuimos diciendo, es muy importante el ejemplo, se dice multiplicador, imitación, de poder dar cuenta, documentar y compartir los logros o los beneficios de las evaluaciones realizadas, ¿no? Tanto al interno de la propia organización como entre organizaciones, Mm, ¿no? Que en los lugares donde se han hecho evaluaciones participativas, el caso del Estado de Jalisco, México, que se empezó con una, fue tan útil y tan buena que ya han hecho 4 o 5 más. En el caso de Mideplan en Costa Rica, también han adoptado un enfoque. La primera fue la de evaluación de Valle de la Estrella, yo creo que ya llevan 3 o 4 más. Entonces, ¿por qué? Porque el caso del programa Servicio País, el caso del hecho, que son varias de las que están documentadas en la página web, el hecho de que haya funcionado, que haya sido útil al programa, hace que el programa tenga interés incluso en financiarlo y no depender necesariamente de financiamiento externo, ¿no? Otra cuestión que quiero decir es que no siempre hay que plantearla como una antagonista a las evaluaciones convencionales, sino que la evaluación participativa o feminista puede ser parte de una evaluación mayor que aborda temas, ¿no? Entonces son complementarias, no creo que sean estas. Y lo último, para cerrar, es que ahí voy a copiar en el enlace en el chat una publicación que es una meta-evaluación de 11 evaluaciones que se hicieron en Costa Rica de distinto tipo, donde lo que se hizo fue, bueno, para los que no saben, meta-evaluación es la evaluación de la calidad de una evaluación, ¿no? Entonces se evaluaron estas 11 evaluaciones, entre las cuales la única con evaluación participativa fue la de Valle de la Estrella que yo he mencionado ahora. Y lo que se analiza en ese documento son varios ejes para hacer un ranking de calidad de las evaluaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la evaluación participativa quedó en primer lugar en pertinencia, es decir, en qué medida la evaluación responde a la necesidad de los actores que están involucrados en la intervención. Ganó el primer lugar en participación, por supuesto, y transparencia. Ganó el primer lugar en adopción de los resultados y sostenibilidad de las prácticas, a pesar de que yo soy bastante crítico, pero fíjense cómo, bueno, y en el ranking general quedó en tercer lugar entre las 11 en cuanto a calidad evaluativa. Entonces, la evaluación participativa puede contribuir en sí misma a que haya una mayor adopción de los resultados de la evaluación y de este tipo de prácticas en instituciones, en cualquiera, sean públicas o sean ONGs, siempre y cuando responda a los principios de la evaluación. Y por otro lado, damos por supuesto que las evaluaciones convencionales son adoptadas y son sostenibles. Y en los casos, cuando hacemos evaluación de evaluaciones, vemos que fueron un requisito del donante y que terminaron en un informe que nadie leyó y que en una estantería del ministerio, ¿no? Entonces, también soy crítico de pensar que las evaluaciones convencionales son rigurosas metodológicamente, son pertinentes, son utilizadas, cuando en realidad no es así, no es así. Para cerrar, está bueno el libro Dejar Huella, donde se analizan 7 evaluaciones que ayudaron de alguna manera en América Latina a transformar la vida de la gente. Y van a ver que el componente común de esas 7 evaluaciones es justamente el componente participativo. Bueno, acá cierro porque ya nos fuimos de tema. Perdón y muchas gracias por la paciencia. Muy bien, antes de despedirnos, les quería pedir si pueden prender las cámaras y sacamos una foto de todos los participantes de este encuentro, este seminario web.
Así nos vemos más allá de los nombres que hemos compartido hasta el momento. Tenemos 10 segundos para peinarse y estar listos para la foto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos quienes pudieron sumarse, compartir y estar hoy día con nosotros. A ver que se termine de... Muy bien. Bueno, muchas gracias entonces por su participación, por haber estado hoy aquí y ya han quedado los datos de contacto y ojalá nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Un saludo muy grande. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.